En la clase anterior finalizamos lo que fue el tema respecto a la necesidad y a la suficiencia de las Escrituras, enfocados, ¿verdad?, primariamente, como es propio del curso que estamos estudiando de ética, en cuanto a la norma de Dios para nosotros. Ahora, cuando hablamos de esa suficiencia de las Escrituras, ¿verdad?, lo que queremos decir es que es suficiente para la vida del hombre, sin importar cuál sea su vocación. El Señor ha hablado para nosotros. Todas las palabras divinas están ahí, las que necesitamos. Pero por supuesto, eso no niega que hay información fuera de la Biblia que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Precisamente para ejercer las vocaciones a las que el Señor nos ha llamado y sobre todo también para tomar decisiones. Y esa información debemos tomarla en cuenta también. También vimos que hay casos, ¿verdad?, donde por amor al Señor, por amor al Evangelio y por los hermanos en la fe, los creyentes son llevados a hacer muchas cosas dignas y buenas, aunque no se les mande explícitamente. Pablo no se le dio un mandamiento que renunciara a sus derechos como apóstol y sin embargo lo hizo por amor al Evangelio. Entonces quería cerrar con dos preguntas breves estos dos puntos. En primer lugar, entender mejor el mundo que Dios ha hecho nos ayudará a tomar mejores decisiones. Como hicimos, eso sí, la salvedad, por supuesto, ese conocimiento que nosotros adquirimos no es perfecto, está sujeto a cambio, sin embargo, debemos tomarlo en cuenta. Y no debemos ignorar la información extrabíblica, pero tengamos cuidado. Cuando los expertos entran en conflicto con la palabra de Dios, ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién escucharemos? Sin duda, aquel que ha hablado palabras eternas e inamovibles, nuestro Señor. Segundo lugar, ¿le parece a usted que ya hace mucho por el Señor? ¿Le parece a usted que ya hace mucho por el Señor? Que el Señor nos guarde de pensar de que simplemente un cumplimiento superficial de los mandamientos es lo que Él pide de nosotros. Ahora bien, todavía en esta clase vamos a continuar con la perspectiva normativa, porque es que es mucho lo que podemos decir respecto a la palabra de Dios, pero al hacerlo, quiero que recordemos la definición básica que nosotros tenemos a la hora de tomar una decisión o un juicio ético. El juicio ético involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Entonces estamos todavía en ese aspecto de la aplicación de la palabra, antes de luego nosotros entrar a las diferentes situaciones en las que esa palabra debe ser aplicada, sin olvidar que quien toma esa decisión en última instancia es una persona hecha a imagen de Dios. Entonces nosotros partimos con Dios y la palabra como esa perspectiva normativa, porque por normas debemos entender mucho más que los mandamientos de Dios, aunque luego, como les estaba anunciando, una segunda parte del curso, ya sea, no necesariamente que lo vamos a terminar en este año, pero la segunda parte del curso como tal va a ser estudiar los mandamientos de Dios. Pero hemos visto que Dios mismo se puede decir que es nuestra norma. ¿Por qué? Porque la Biblia simplifica o resume nuestra vida delante de Él como una vida de imitar a Dios. Sed imitadores de Dios, sed santos porque Él es santo, andemos como hijos de luz porque Dios es luz. Entre otros pasajes, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso es lo que somos llamados. Entonces, si debiéramos resumir cómo debe vivir el cristiano, la pregunta se puede resumir, bueno, debe vivir imitando al Dios que le salvó, o como también leemos, ser imitadores de Cristo. Por supuesto, esta idea se puede tergiversar y malograr. Algunos quizás habrán visto que por un tiempo en los Estados Unidos se hizo muy popular ciertos accesorios con las iniciales WWJD, ¿verdad? Que en español se traduciría como ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Y terminar simplemente como eso, como artículos de mercancía, en lugar de considerar eso como una pregunta que realmente tiene implicaciones éticas. ¿Qué haría nuestro Señor Jesús? ¿Qué ejemplo nos ha dado? Porque recordemos, sí, Pedro nos dice, ¿verdad?, que Él nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces es válido también expresarnos en esos términos. Y dicho eso, entonces yo cerraba la clase anterior viendo que también al hablar de la palabra como norma y de que toda ella es ley, porque todo lo que ella dice debemos creerlo y todo lo que manda debemos hacerlo, debemos aprender a distinguir
distintos aspectos dentro de toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no significa que cada mandamiento que encontremos debemos realizarlo de la misma manera que lo hicieron aquellos que recibieron el mandato originalmente. Yo les decía, la pregunta parece un poco tonta, pero si uno la analiza, tiene material para pensar. El Señor Jesucristo le dio ese mandamiento a los discípulos de que fueran y le buscaran un pollino. Tenemos nosotros ese mandamiento hoy. Sin duda uno puede decir, lo que vemos nosotros ahí es un ejemplo de los discípulos del Señor obedeciendo a Cristo. De la misma manera nosotros, todo lo que el Señor nos diga, debemos hacerlo. Pero, ¿verdad? Sería extraño que una hermenéutica del pasaje, hacer una exégesis del pasaje, y el mismo sentido común nos diga que literalmente nosotros debemos estar buscando en este momento un pollino. Entonces, claramente, ¿verdad? Aunque el ejemplo es un tanto absurdo, es para ayudarnos a entender que sí, nos acercamos y todo lo que la Biblia dice debemos creerlo. Yo creo que eso pasó, que el Señor mandó a sus discípulos a buscar ese pollino y pasó como Él les dijo. El Señor lo pide y llévelo. Y que eso que ocurrió vino a cumplir una profecía en las Escrituras. Pero que como tal, el mandamiento específico fue para los discípulos. Las aplicaciones que yo pueda derivar, pues sí permanecen para nosotros hoy, de obediencia a nuestro Señor. Dentro de esas ordenanzas que podemos encontrar en la palabra, de esos aspectos de la ley de Dios, tenemos lo que se han llamado entonces las ordenanzas de la creación, leyes que Dios dio a Adán y a Eva antes de la caída, como hicimos notar. Rápidamente repasemos los pasajes que les compartí el domingo pasado. Tenemos nosotros en Génesis, ¿verdad? 1:28 lo siguiente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Verdad? Cuando nosotros estudiamos estos primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Por nuestro contexto doctrinal, yo sé que solemos saltar a este aspecto del pacto de obras, ese mandamiento específico que le fue dado al hombre, ¿verdad? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero hay que notar que antes de ese mandato ya el Señor había dado otros, que se fructificaran y que se multiplicaran. Ya había puesto al hombre para que labrara y guardara la tierra. Y poco después de eso tenemos que Dios establece el matrimonio. Por lo tanto, no podemos pensar de ese mandamiento de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal como el único mandato que el hombre había recibido, ¿no? Ya Dios había dado toda una serie de estipulaciones para el hombre, aunque no son propiamente, ¿verdad?, el pacto de obras. Por eso es que se llaman así, esas ordenanzas de la creación, el procrear, llenar la tierra y dominarla, ser mayordomo sobre la creación, dominar sobre las criaturas. Y a todos estos aspectos los ampliaremos también cuando tengamos que entrar a las consideraciones del ambientalismo que se ha vuelto como una religión también en nuestros días. Pero ¿qué es esa correcta mayordomía de la creación? Guardar el reposo, el matrimonio, que los podemos entonces enumerar, que me gusta este resumen del hermano Arcis Sproul: la santidad de la vida, la santidad del matrimonio, la santidad del trabajo y la santidad del reposo. Lo interesante es que precisamente estas ordenanzas que vemos establecidas aquí en los dos primeros capítulos, muy pronto, leyendo el libro de Génesis, ¿qué es lo que vemos? Son quebrantados. Porque vamos al capítulo 4 y ¿qué sucede? Caín mata a su hermano Abel. Está violentando ese mandamiento sagrado de la vida, de preservar a aquellos que han sido hechos también a imagen y semejanza de Dios. Llama la atención que si nosotros vamos a Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, también se da un mandamiento todavía más explícito sobre qué es esta santidad de la vida, sobre qué es este mandato acerca de no matar, incluso mucho antes de que se promulgara, ¿verdad?, oficialmente en los 10 mandamientos, el no matarás, el no asesinarás.
dice Génesis 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y cuál es la justificación que se nos están dando ahí? ¿Por qué no hay que derramar la sangre? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vemos, en razón de su creación. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, en Santiago se nos recuerda a nosotros que con nuestra lengua ofendemos a quienes han sido hechos a imagen de Dios también. El uso de nuestra lengua tiene implicaciones éticas y morales, claro, todo lo que decimos. Pero vean que en este caso, en la carta de Santiago, ¿verdad? Se nos dice que con ella, con la lengua, bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, se está reforzando, ¿verdad?, estas instrucciones respecto de lo que sale de nuestros labios por el simple hecho de que el otro que las está recibiendo o de quien las estoy diciendo es hecho imagen de Dios. Pero no solo la santidad de la vida es violentada prontamente, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Luego del asesinato de Abel, tenemos a este descendiente de Caín llamado Lamec, que está proclamando su violencia y tomando para sí 2 mujeres, ¿verdad? Yo seré más vengado que Caín. Pero ¿qué vemos ahí en este hombre? No solamente que es un hombre violento, sino que ya ha tomado 2 esposas. Cuando el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una mujer. Entonces, muy pronto vemos al hombre en franca rebelión contra todas las instituciones que Dios estableció desde la creación. La santidad de la vida, la santidad del matrimonio. En Génesis 5:29 nosotros leemos también de otro Lamec, pero este Lamec es el descendiente del lado de Set, que ya está anhelando quién los venga a librar de las consecuencias de la maldición sobre el trabajo. De nuevo, el trabajo es bueno, pero producto de la caída, ¿verdad? Dios nos dice que ese trabajo será con esfuerzo, que no se producirá lo mismo, será con sudor. Y Lamec, ¿qué es lo que dice? Llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vemos a un hombre anhelando que precisamente el trabajo que era una bendición se ha vuelto, ¿verdad?, pesado por las consecuencias de la caída. Y todavía más, podemos dar más ejemplos, pero uno más, en Génesis 11, el conocido incidente de la Torre de Babel que nos presenta a nosotros. Dios dijo que se esparcieran, pero precisamente están construyendo la torre, ¿por qué? Por si fuéramos esparcidos. Es que todas las instrucciones que el Señor da al hombre desde su creación, viene la caída y el hombre se está rebelando contra todo ello. Por lo tanto, no nos debe sorprender a nosotros que vivamos días similares, que nuestros días sean como los días de Noé, donde no se respeta la vida, no se respeta el matrimonio, no se respeta el trabajo, no se respeta el día del Señor apartado para la adoración a Él. Ahora, algo importante, ¿verdad? Cuando hablamos de estas ordenanzas de la creación, como les digo, son mandamientos que el Señor nos da, que se pueden llamar como esa ley natural, pero en última instancia encuentran siempre su sustento ¿en qué? En la ley escrita de Dios. De hecho, estas ordenanzas las podemos ver luego ampliadas en los 10 mandamientos. O sea, Dios no viene a dar mandamientos nuevos en ese sentido. En la ley que tenemos, guardar el día del reposo, y el Señor ya había establecido la santidad del día del reposo desde la creación misma. El Señor establece la santidad de la vida. Y también entonces nos da mandamientos respecto a preservar la vida de nuestros semejantes. Básicamente los 10 mandamientos nosotros pudiéramos hacer como antes en aquellos exámenes, el pareo, ¿verdad? Se pone aquí, ponemos los 4 de estas ordenanzas y ponemos los 10 mandamientos y pudiéramos trazar líneas para cada uno de ellos. O sea, básicamente nosotros podemos encontrar la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos desde Génesis, antes de llegar a Éxodo 20. Sin embargo, las ordenanzas de la creación vistas así como separadas
son de gran importancia porque forman la ley básica para la existencia humana. Son dadas al hombre por ser hechos a imagen de Dios y por eso van más allá del contexto de la iglesia. Es interesante que John Frame señala, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estas ordenanzas, permanecen a lo largo de la historia humana y quizás, podemos decir nosotros, donde vemos un gran cambio es ya en la consumación, porque en la consumación al menos sabemos de una que sí cambia bastante, que es la del matrimonio, porque ya glorificados sabemos que no nos casaremos, ni se darán en casamiento, nos dice el Señor. Pero aún así uno puede ver de que permanecen en cierto sentido, porque todos nosotros seremos la esposa de Cristo. Estará el número completado también de los escogidos, por lo tanto no habrá ya en ese sentido más procreación, pero ya estará completado y ya estarán todos los hijos de Dios reunidos. Y ciertamente en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva nosotros seguiremos trabajando, pero ya sin la maldición del pecado. Estaremos sojuzgando la tierra en ese reposo ahora sí, final y prometido para el pueblo de Dios. Pero cuando decimos que son esa ley natural que trasciende de la iglesia, inevitablemente, ¿a qué vamos a caer nosotros? A la discusión de la relación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Muchos dicen no tienen que mezclarse y nosotros estaremos de acuerdo en gran medida con esa afirmación. Nosotros confesamos que la iglesia y el Estado deben estar separados. De hecho, uno de los capítulos que varían significativamente entre nosotros como bautistas y los hermanos presbiterianos en las confesiones históricas es el capítulo 24 de las autoridades civiles. Uno lee ese capítulo de los presbiterianos y uno dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Se ve que hay injerencia del Estado sobre la iglesia, de que ellos pueden atribuirse, ¿verdad?, cierta responsabilidad de velar por lo que le corresponde a la iglesia realmente. En nuestro caso, los hermanos redactores de la confesión se limitaron a afirmar la existencia de las autoridades civiles por parte de Dios y el campo de acción que éstas tienen, porque sí son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo, de que los cristianos pueden participar y ejercer cargos en el gobierno y que nosotros tenemos el deber de orar por ellos y de sujetarnos en aquello que sea lícito. Eso es lo que contiene. Esa es la enseñanza bíblica. Y esto nosotros lo vemos reflejado en varios pasajes. Uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad?, es Romanos capítulo 13. En Romanos capítulo 13, versículo 3, escribe Pablo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, esto que Pablo escribe aquí no fue solamente teoría para Pablo. Es interesante que si nosotros vamos a Hechos 25, unas páginas atrás, en Hechos 25, 11, Pablo mismo dice, si yo he hecho algo malo, que se me castigue y que se me quite la vida. O sea, esto que le escribió a la iglesia en Roma no fue simplemente teoría, hermanos, hay que sujetarse a las autoridades, y él por otra parte no haciéndolo. Vean cómo Pablo, cuando está defendiendo su causa, dice lo siguiente, Hechos 25, 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo lo tiene claro. Si realmente se encuentra una causa justa y la sentencia es la muerte, la recibo. Yo entiendo que esas autoridades están puestas de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Además que vamos a decir, por supuesto, de estos párrafos de la confesión, pero por ahora, tanto los creyentes como los no creyentes deberíamos al menos estar de acuerdo en que el Estado no debe venir a regular nuestro culto a Dios, pero por el otro, los creyentes tampoco, ni iglesias particulares pueden venir a imponer el ejercicio de la fe sobre todas las personas por medio de la ley civil. Nosotros no podemos venir a imponer la lectura de la Biblia en cada casa o en cada escuela.
aunque no debería ser prohibido para un profesor si la quiere leer para sus estudiantes. No podemos nosotros sujetar a personas ajenas a la iglesia, a la disciplina. No es el campo de acción. Por ello, un Estado laico, entendido como uno que no impone o favorece una religión particular, sino que aboga por una libertad para cada individuo profesar la religión que desee, es apropiado, si así lo entendemos. Ahora, es claro, ¿verdad?, que dentro de algunos movimientos, ¿verdad?, que tienen con Estado laico ya, están buscando otras cosas. No sencillamente están buscando favorecer realmente una libertad religiosa, sino que hay también dentro de esos grupos quienes quieren imponer su cosmovisión, una cosmovisión sin Dios. ¿Pero qué hacer al respecto? ¿Qué hacemos nosotros en esta disyuntiva si nosotros entendemos, ¿verdad?, que la iglesia hay ciertas cosas que no puede venir a imponer por medio de la ley y que el Estado tampoco puede venir a meterse en la iglesia en aquello que no le compete? ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿No podemos nosotros alzar nuestra voz? ¿No podemos nosotros pronunciarnos sobre asuntos éticos y morales sencillamente por el hecho de que somos cristianos? No. Nosotros no podemos quedarnos en silencio. Como bien dice Sproul, en primer lugar, nosotros debemos ser una voz profética de parte de Dios, exhortando y llamando la atención de los hombres de que todos estamos bajo la autoridad de estos mandatos dados desde la creación. Sí, aunque el hombre rompe estos mandatos, debemos ser voces proclamando la santidad de la vida, del trabajo, del matrimonio y hasta del día del Señor. En segundo lugar, muchas veces también se dice que al tratar esta relación entre la religión y la ley civil, que no se puede legislar la moral. Es que usted no puede legislar la moral. Digamos, el gobierno no debería promulgar una ley diciendo simplemente, bueno, a partir de hoy el gobierno decreta que no se puede mentir. Y ya que eso va a acabar con la mentira. No, sabemos que no funciona así. A partir de hoy es prohibido evadir los impuestos. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas quebrantan. Debemos incluirnos, quebrantamos conscientemente leyes que han sido dadas. Pero esto que pasa con la ley civil de parte del Estado también nos pasa con la ley de Dios. Porque no solamente expone nuestra condición, sino que en rebelión a Dios y a su ley añadimos más pecado. A veces conocer lo que la ley dice que no hagamos despierta en algunos el querer más bien quebrantarlo. Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sé que ya hay un buen número de nosotros, por dar un ejemplo, que se ha animado a salir los días que no le corresponden. Quizás la primera vez le dio alguillo de temor. Y hay algunos que están andando como si ya no hubiera nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos acostumbrando. Y a veces lo que parece que la ley misma no, aunque lo dice, no busca cómo llevarlo a ejercer, pues la gente se acostumbra a que hay ciertas cosas que se pueden quebrantar sin mayores consecuencias. Que la ley o los delitos que deben ser denunciados son solamente aquellos realmente más severos o más graves. Pero es cierto que la ley no puede venir a legislar la moral, que solamente pueden ser estos aspectos como los límites de velocidad o qué días puede salir usted en esta situación que se está viviendo en estos tiempos o cuáles deben ser los símbolos patrios. No. Porque si realmente nosotros entendemos que el gobierno ha sido puesto por Dios, que las autoridades civiles han sido puestos por Dios, ellos deben velar por aquello que es lo bueno y lo malo. Ustedes vieron, ¿verdad?, cómo Pablo en Romanos 3 está hablando. Él es servidor para castigar al que hace lo malo. Y para protección de aquel que hace el bien. El asunto, ¿verdad?, que estamos de nuevo en la polémica, por decirlo así, en el dilema, es que quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros lo podemos tener claro a la luz de la palabra de Dios.
pero no necesariamente aquellos que están en la autoridad. Pero ellos están para ese fin, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Pero ¿quién lo define? Ahí es donde nosotros debemos alzar nuestra voz para decir, nosotros podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es legítimo para la autoridad ejercer y qué no es legítimo, qué de aquello debería ser quitado porque realmente no hace sentido y qué sí debería ser impuesto porque está conforme a esa voluntad expresada de parte de Dios. Porque si lo único que nosotros creemos que las autoridades pueden legislar son cosas como símbolos patrios o leyes de tránsito, no estamos entendiendo, porque aún en esas cosas hay implicaciones morales. Pongamos algo como los símbolos patrios. ¿Cuántos recuerdan que han sido no una vez, sino ya varias veces los intentos, por ejemplo, de querer cambiar el himno? Porque es muy machista. ¿No? Es que en todo hay aspectos morales. ¿Qué viene a reflejar eso? Está reflejando cambios que se están dando. ¿Tienen sentido o no tienen sentido? Son muchos los países también que han quitado toda noción o referencia que tenían a sus inicios en los cuales quienes fueron sus padres de la patria profesaron alguna fe. Los límites de velocidad. Aún eso que pudiera parecer como una simple legislación de las leyes de tránsito, los símbolos que hay que respetar, tienen implicaciones morales, porque si yo abiertamente los quebranto, yo no estoy poniendo en peligro solamente mi vida, estoy poniendo en peligro la vida de otros. Entonces, es mentira pensar de que es que no, el gobierno no se puede meter a legislar moral. Si no podemos legislarla, dice Sproul, no podemos tener leyes entonces contra el asesinato, contra el robo, contra las pesas y medidas falsas o contra el comportamiento imprudente en público, porque todas ellas son cuestiones morales. La cuestión no es si el Estado debe legislar la moral, la cuestión es qué moral debe legislar el Estado. Y por eso es necesaria una guía, por eso es importante entender que algunos creyentes sí deben ser llamados a formar parte de puestos civiles, de puestos en autoridad, para hacer y ejercer y promover leyes conforme a la ley que nos ha dado nuestro Señor. Porque de lo contrario, estas leyes simplemente van a estar reflejando lo que la mayoría ve como aceptable. Y ya nosotros vimos cuál es el problema con eso. Esta moral no tiene un rumbo fijo, simplemente va a estar cambiando según la tonada de los tiempos. Al final, estas leyes naturales de la vida, del matrimonio, del trabajo, del reposo, son solo manifestaciones externas de la ley escrita de parte de Dios. Por eso es que nosotros vemos que en los gobiernos, en la gran mayoría de ellos, permanecen castigos contra aquel que asesina, castigos contra aquellos que roban, castigos contra aquellos que explotan a los trabajadores o de alguna manera tienen que regularse el trabajo. Sin embargo, ¿qué notamos nosotros? Que la misma confusión que vemos en otros aspectos de la vida la vemos también en la ley. Porque así como se castiga al asesino, tenemos leyes que condonan a aquellos que quitan la vida desde el vientre materno. Porque así también como nosotros vemos que por un lado hay regulaciones alrededor del matrimonio, ya también hay legislaciones que ponen otras relaciones y otras asociaciones al mismo nivel del matrimonio. Donde entonces las personas simplemente piensan, pues da igual si me caso o no, porque se me dan las mismas garantías. Vemos a la vida siendo también menospreciada no solamente en el tema del aborto, sino también cuando por enfermedad o ancianidad se promueve mejor una muerte digna. Pero como les decía, nosotros como creyentes debemos ser las voces para seguir acusando la conciencia de los hombres y volver a los principios eternos y no estar supeditados a la tiranía de una mayoría o de las imposiciones injustificadas a causa de una minoría. Pero al final, lo que el mundo apruebe o no apruebe no debe afectar mi responsabilidad para con Dios como creyente, porque nosotros sabemos lo que Él ha dicho. Y en ocasiones, como los apóstoles, nosotros sí tendremos que responder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien,
otros aspectos todavía que tenemos que mencionar respecto a la ley, además de las ordenanzas de la creación, es que cuando entremos en materia propiamente con los 10 mandamientos, nosotros no podemos olvidar el contexto en el que fueron dados. Por ejemplo, vamos un momento a Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio 5, cuando vamos al versículo 12, ¿verdad? Tenemos el mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Y qué se les dice a ellos en esta publicación de los mandamientos, ¿verdad? Porque sabemos que en Éxodo 20 hay una razón referente a los días en el que el Señor hizo todas las cosas. Pero aquí en Deuteronomio, vean cómo se expresa. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ninguno de nosotros acá ha sido literalmente rescatado habiendo sido esclavo de Egipto. ¿Significa eso nosotros que ya entonces estamos fuera del alcance del mandato de guardar el día de reposo? Es importante no olvidar el contexto en el que fueron dados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la correcta correspondencia entre las circunstancias en las cuales el mandamiento fue dado y por qué sigue siendo vigente para nosotros. Es lo mismo también si nosotros viéramos el ejemplo con el mandamiento quinto, ¿verdad? De honrar a padre y madre. ¿Qué dice el versículo 16? Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La promesa para nosotros no debemos entenderla literalmente como, bueno, voy a honrar a mi padre, a mi madre para que me den una porción de tierra en Canaán. No es ese el contexto, ¿verdad?, que nosotros debemos aplicar para nosotros. Las circunstancias son diferentes, el mandamiento permanece. Otro caso que también debemos tener en cuenta es que conforme la ley, ¿verdad?, se va ampliando, nosotros vemos lo que se puede llamar una casuística. Es decir, se van dando distintos casos de ejemplo para que sirvan como precedentes para los mandamientos que se han dado. Vamos, por ejemplo, a Éxodo 22. El mandamiento, ¿verdad?, en su expresión breve es bien conocido. No hurtarás. No hurtarás. Pero ¿son todos los hurtos iguales? ¿Merecen todos los hurtos las mismas penas? Vean cómo empieza Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja. Vean que de entrada ya está poniendo aquí un caso. Aquí lo que estamos hablando es del hurto de animales, para que sirva de ejemplo para otros casos. Y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Pero si se robó las gallinas, ¿cuánto debe pagar? Aquí hay un ejemplo que sirve para dar un precedente para otros casos. No puede ser exhaustivo, pero está dando un caso, está dando un ejemplo. Y vean cómo continúa. Si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Ah, muy bien, mate a todo ladrón que se le ponga en el camino. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, porque eso también es hurto. De nuevo, en una sociedad agrícola, usted tiene su campo, pero
Mejor hoy que no coman de mis pastos, mejor que coman del pasto del vecino. Entonces, también es hurto. Y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. ¿Verdad? Lleva algo a guardar y ahí se lo robaron. Y no aparece el ladrón. Bueno, hay que llevar esto a juicio. Entonces, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Podemos continuar luego con los demás versículos, pero creo que el ejemplo es claro. Es uno el mandamiento, no hurtarás, pero hay una serie de ejemplos que se nos dan porque no todo hurto es lo mismo, no todos son las mismas circunstancias. Pero ¿qué es lo que no cambia? Pecado es pecado, el hurto se dio y tienen que haber consecuencias y debe ser pagado. Por lo tanto, el decálogo, los 10 mandamientos, no deja a los jueces ninguna discreción. Como dice Frame, no tienen autoridad para hacer legal el robo o para penalizar a la gente que adora al Dios verdadero. Pero la jurisprudencia anima a los jueces a ser flexibles al considerar cómo se aplican los principios del decálogo a cada caso. No se está cambiando lo que es. Hurto es hurto. Pero el asunto es que el Señor dice, no todo hurto es en la misma naturaleza, no todo hurto se debe penalizar de la misma manera. Lo otro que debemos tener en cuenta también es que nosotros ya no vivimos precisamente en esta dispensación. Nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos con un cambio entonces con respecto a la ley. No porque la ley deje de ser vinculante para nosotros, como tantas veces se ha reiterado, pero es cierto que Cristo cumplió con toda ella y dejó obsoletos los sacrificios animales, pero hay sacrificios todavía. ¿Quiénes son? Somos nosotros que nos presentamos como sacrificio vivo. Somos nosotros los que ofrecemos sacrificio de alabanza. La ley civil, esto que estamos leyendo acá. O sea, por supuesto, nosotros entendemos que esto no lo podemos llegar simplemente a tomar, copiar y pegarlo y decir, esta va a ser la legislación para Costa Rica. Sin embargo, aunque la confesión reconoce que esta ley civil ha sido abrogada, o sea que eso fue para Israel como un estado, debemos tener cuidado cuando nosotros decimos que algo fue solamente para Israel. Vean lo que dice la confesión. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, sino siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Entonces, lo que la confesión dice, lo que permanecen son principios. Hay unos principios de equidad, pero como les digo, debemos tener cuidado. Simplemente de decir que algo, no, pero es que eso era para Israel en aquella época. Un ejemplo, Éxodo 21:14, ya que estamos ahí cerca. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, 11 al 13. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. ¿Verdad? La ciudad de refugio no era para aquel que mataba con toda intención a su prójimo. La ciudad de refugio estaba dada para aquel que sin intención afligía y mataba a su prójimo. Ahora la pregunta es, según lo que leemos ahí, en esos dos ejemplos, quien mataba a otro entonces se exponía a la pena de muerte. ¿Es la pena de muerte para nosotros hoy? En Costa Rica no existe.
¿O era la pena de muerte solo para Israel? No toda ley que le fue dada a Israel surgió ahí. ¿Qué fue lo que leímos al inicio de la lección? Génesis 9, 5 al 6. El que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Es la pena de muerte entonces solo para Israel? ¿O es una ley válida a la cual nosotros no deberíamos oponernos nosotros hoy? Piensen. Vamos a llegar al final, unas breves preguntas para considerar. ¿Cuál es su actitud ante la política? ¿Estamos siendo nosotros voces proféticas o pasivos ante lo que sucede? ¿Son nuestras críticas al gobierno una queja pecaminosa o buscamos la edificación de quienes nos escuchen? Recuerden que si tienen preguntas, me las hagan llegar. El Señor les bendiga. A las 10:20 estamos dando inicio al culto.